Muy buenas noches, mi nombre es Alejandra Chávez, soy estudiante de técnico laboral en salud ocupacional de la Corporación Iberoamericana de Estudios CIES. El día de hoy vamos a hablar sobre la Ley 50 de 1990 para la clase de Derecho Laboral. Sobre esta ley, eh, pues digamos que de acuerdo a lo que vi, siento que es todo lo contrario a la reforma que de pronto se estaba presentando ahorita en el 2023. em, Sobre estas se dictan normas en cuanto al régimen salarial y pensional. eh, digamos que ya para, pues a nivel general, servidores de la Fiscalía General, y pues digamos que se dictan diferentes disposiciones. Esta norma también nos dice que toda empresa que tenga más de 50 empleados que laboren 48 horas semanales, dos de esas 48 horas deben ser como, o les deben permitir más bien dentro de esas 2 horas tener como un espacio de recreación, actividades, pues de algún tipo de, digamos que como, sí, como distracción, como de desahogo, por decirlo así, pues de lo que es su jornada laboral. Esta reforma, esta ley más bien, digamos que amplía como en el tema del trabajo, pero ya como a nivel, digamos que lo flexibiliza por tema de que se puede, digamos que manejar más como la informalidad, de pronto trabajos que no sean por contrato, sino de pronto mutuo acuerdo entre ambas partes, que trabajen solo por horas, em, no sé, solo trabaja de fines de semana o trabaja tanto tiempo, le pagamos tanto, pero entonces no incluye lo que es, digamos que seguridad social y demás. Entonces digamos que en cierta forma como que quita la estabilidad laboral. Esta ley empezó a regir, digamos que se volvió obligatoria desde el 1 de enero de 1991. Ya para las personas que de pronto estaban contratadas antes de que esta pues como que se dictara, era de manera voluntaria, ya pues digamos que dependía ya de la empresa y demás, si les cambiaban de pronto las condiciones de acuerdo a la nueva ley, digamos que ahí era voluntario, pero para los que eran empleadores nuevos, a partir desde el 1 de enero de 1991, les aplicaba, digamos que cada una de las reglas pues que estaban dentro de esa ley. Esta ley fue creada por, en este caso, pues en ese momento, el senador Álvaro Uribe Vélez y el presidente que era César Gaviria. Digamos que eh, ellos proponen y pues ya obviamente pues con consentimiento y demás de lo que es el Congreso y eso pues se aprueba esta ley, pero digamos que como los creadores o los pioneros, por decirlo así, de esa ley fueron ellos. En esta ley, en el artículo 15, habla de, digamos que menciona como un mutuo acuerdo, o bueno, un acuerdo de empleador a trabajador, donde se dicta que lo que son bonificaciones, primas extralegales o digamos que todo incentivo pues que fuera o estuviera, no estuviera dentro, por decirlo así, del básico que se tuviera en ese momento, no iba a aplicar como sueldo. Es decir, por ejemplo, en el momento de pago de cesantías o de tema de pensión y demás, no iba, digamos que a tener como ese peso sobre
sobre el sueldo, sino que el sueldo iba a ser, no sé, si por ejemplo era 500.000 pesos, entonces si él ganaba 400.000 pesos adicionales en bonificaciones y demás, eso no iba a entrar dentro del sueldo, sino que pues sus prestaciones y demás iban a estar dentro de los 500.000 pesos. Con esta ley, los trabajadores, digamos que tuvieron como pérdidas. em, Se suprime lo que es la retroactividad en cesantías. Como lo decíamos hace un momento, se pierde como la estabilidad laboral. Adicional, aumenta lo que es el empleo por medio de temporales, y eso genera que las empresas hagan, digamos que, despidos masivos. Eso lo autoriza el Ministerio de los Empresarios. Entonces, digamos que al tener esa autorización, de pronto personas que tenían contratos a términos indefinidos, de pronto con sueldos más altos y demás, lo que hacen es pues los echan, los liquidan, y empiezan a contratar personas por temporales, ya digamos por tiempos o periodos pues no tan prolongados, y muy seguramente con salarios de pronto mucho menores a lo que le estaban pagando a otras personas, y lo que hacen es, digamos que, por decirlo así, beneficiarse las empresas, pero ya en cuanto a trabajador y demás, pues ya digamos que va a perder muchos beneficios, se va a ver afectado, o se vieron más bien, porque pues ya pasó hace mucho tiempo, se vieron muy afectados. Otro de los puntos negativos también de esta ley fue la priorización de lo que fue la salud. En su momento esto, digamos que fue un colapso eh, negativo, porque pues a raíz de ello hubo muchas personas que no pudieron llegar a tener de pronto su atención médica de manera eh, como necesaria, y se vio afectado, digamos que, en cuanto a muertes y demás, eh, al no tener, digamos que, acceso pues como a la salud de pronto pues como más factible, por decirlo así. Al priorizarlo, pues obviamente iban a tener que pagar por un servicio, y de pronto muchas personas no contaban con los recursos y demás, entonces en cuanto al tema de la salud también se vio muy afectado. Con el tiempo también se liquidaron muchas empresas, por ejemplo como Telecom, cosa que generó mucho desempleo, más de 10.000 personas desempleadas. Lo que fue la parte, digamos, del sindicalismo, también fue como muy perseguido. Ya no permitían de pronto el tema de sindicalismo, y lo que hacían era como señalarlos como terroristas, y muchos líderes de esos grupos sindicales resultaron siendo encarcelados y demás por, digamos que, tratar de hacer valer su derecho como trabajadores. Otra de las cosas que también se vio afectada fue como el desmantelamiento de muchas empresas colombianas, que lo que hicieron fue como las vendieron a extranjeros, y pues los extranjeros tampoco fue que de pronto les dieran un muy buen manejo. Muchas cerraban, o pues también digamos que en cuanto a tema de trabajo y demás, pues despedían muchas personas, cambiaban personales, lo mismo que disminuían sus sueldos pues a las personas que entraban de pronto nuevas. Entonces digamos que tuvo como bastantes afectaciones en distintos ámbitos. También aparte de, eh, digamos que dentro de esa reforma también ampliaban el horario laboral hasta las 10 de la noche sin ningún tipo de recargo, es decir, lo que eran recargos nocturnos y eso no entraban dentro de esa franja horaria. Lo mismo pasó, digamos, con los dominicales y festivos, pues ya el pago no, digamos que no era como acorde a, al trabajo pues que prestaba cada persona. Y también digamos que, por ejemplo, en cuanto
a lo que es la reforma pensional, eh, aumentaron la edad en la que se podía pensionar tanto hombres como mujeres y asimismo las semanas a liquidar. Entonces, bueno, digamos que a grosso modo, pues en mi pensamiento, en mi concepto, pues esta reforma realmente lo que generó fue mucha afectación en los trabajadores y eso digamos fue en el mandato de César Gaviria. Ya cuando digamos entra, por ejemplo, Álvaro Uribe Vélez como presidente, pues mejor dicho, muchas otras cosas las fue reformando, digamos que pues en las ocasiones que de pronto se ha reformado esa ley, eh, siempre como desmejorando como los beneficios y demás en cuanto al trabajo, pues para el empleador, digamos que siempre como buscando el beneficio más de las empresas que de uno como trabajador. Ya digamos que eh, en algún momento también hablábamos de pronto trataban de meter leyes en las que querían como disminuir también temas de salarios, pero pues la gente digamos que de todas maneras manifestaba, digamos que se hacía sentir y no lo hacían de pronto así como de una vez, sino que lo hacían era como paulatinamente. Pero pues digamos que en sí, pues en mi concepto, digamos que pues ya sí de pronto vengo a tratar de hacer una comparación en cuanto a la reforma laboral que de pronto querían proponer ahorita, bueno, están proponiendo ahorita y no, ya si la aceptan o no la aceptan. Pues son dos, digamos que dos campos completamente distintos, porque pues digamos que la reforma que están tratando como de ingresar ahorita eh, es todo lo contrario. Entonces trata así como de beneficiar al empleador en cuanto a lo que son, por ejemplo, las horas extras dominicales, tema, por ejemplo, también de la propuesta de la reforma de la salud. eh, pues creería que de pronto sería una mejora de esa ley 50 de 1990. Para mí, pues, aunque de pronto pues en ese tiempo probablemente ni existía, em, creo que sí afectó mucho eh, a los trabajadores. Digamos que aparte de eso también, digamos que por ejemplo el tema del sindicalismo, pues las personas no podían ni siquiera manifestar como hacer sentir que de pronto no estaban de acuerdo porque ya los trataban de terroristas. Mejor dicho, entraba ya la fuerza policial para de pronto callarlos, los encarcelaban. Entonces, pues de una u otra manera como que la metieron pues como ellos quisieron. No fue como de pronto em, pues buscar de pronto opiniones y así, no, sino que pues fue la decisión y ya, listo. Entonces pues sí creo que fue a la fecha, yo creo que todavía nos influyen muchas cosas y, y yo sí la cambiaría. Pero pues digamos que pues a grosso modo es como esos temas así como relevantes dentro de la ley que, que pues no me pareció una buena ley. Honestamente no me pareció una buena ley, pues porque no piensa en el trabajador, sino pues en vez de pronto a beneficiarlo a uno como trabajador, pues lo que hacen es como enriquecer aún más las empresas, eh, abusando en cierta forma de los trabajadores. Entonces pues esa es como mi opinión. Muchas gracias.